hace referencia a las disposiciones comunes a todos los procesos, que es una de las partes más complejas, esenciales y ambiciosas de esta reforma, ya que en cada una de las normas se plantea un cambio de mentalidad en cómo se concibe el proceso. Este es el libro en el cual se incentiva el litigio responsable y se fomenta un comportamiento acorde a los principios de la buena fe y lealtad procesal, tan venida menos con el Código de Procedimiento Civil hoy en actual vigencia. Obligaciones como la de anunciar la prueba con la demanda o con la contestación, sin duda que va a limitar la sorpresa, la presión y la amenaza. ¿Por qué? Porque hoy el actor o los actores, al presentar la demanda, tendrán que anunciar la prueba, tendrán que presentar la prueba. Él o los demandados, al contestar la demanda o al presentar una reconvención, deberán actuar de la misma manera, anunciando o presentando las pruebas respectivas para evitar las sorpresas que es característica del sistema procesal que hoy rige en el país. El libro tercero transformará de una vez por todas el sistema probatorio. Por fin, compañeras y compañeros, seremos testigos de un verdadero litigio oral en el que se garantice fielmente los principios procesales como la oralidad, la contradicción y la publicidad contemplados no solamente en la Constitución del 2008, sino en la Constitución del año 98. Este código, este proyecto, elimina prácticas disfuncionales al establecer nuevas reglas de la prueba, en que el sistema oral está llamado a cumplir sus objetivos más trascendentales, señora Presidenta. Es por ello que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado ha creído conveniente incorporar nuevas disposiciones, modificar los textos, aceptar las propuestas de varios asambleístas, de académicos, de los diferentes institutos de derecho procesal. Y cuando nos referimos al libro tercero, hacemos referencia a las disposiciones comunes a todos los procesos. Y aquí tenemos un cambio de estructura en este libro, porque hablamos de los actos de proposición, hablamos de la prueba, de las formas extraordinarias de conclusión del proceso, la impugnación y las costas y multas para clarificar y evitar confusiones a lo largo de estos procedimientos. En el título segundo, la prueba, que es fundamental para justificar los fundamentos de hecho y de derecho de una acción planteada o para desvanecer esas pretensiones del actor por parte de él o de los demandados o para justificar una reconvención, es que en la prueba hablamos de las reglas generales y allí tenemos la prueba testimonial, la prueba documental, la prueba pericial y la inspección judicial. Cuando hablamos de la prueba testimonial, aquí estamos determinando las reglas generales para que se lleven a cabo esas pruebas testimoniales, es decir, esas declaraciones que rinden un tercero que no es parte del proceso y que va a pedido del actor o del demandado. La declaración de parte y de testigos, sí, a lo que me referiré más adelante. La prueba documental, igual determinamos cuáles son las reglas generales y entre ellas hemos retomado lo que consta en el Código de Procedimiento Civil sobre los documentos públicos y documentos privados. La prueba pericial, aquí hay dos puntos importantes. Primero hablamos de los peritos, segundo hablamos del informe pericial. En cuanto a los peritos, ¿qué ocurre en los actuales momentos? El juez designa un perito y ese perito, ¿qué es lo que hace?
Ese perito presenta un informe por escrito y es el papel el que aguanta ese informe pericial. Y ese perito no tiene que concurrir a una audiencia, no acude como testigo, no acude a sustentar el porqué de ese informe pericial. Simplemente es el papel el que aguanta. Y más aún, las partes procesales no tienen la oportunidad de poder contradecir, de poder enfrentarse con el perito, interrogarlo o contrainterrogarlo. Pero hoy, en cambio, en el COGEB estamos estableciendo nuevos mecanismos, que las partes, actor o demandado, puedan designar sus propios peritos y concurran a la audiencia de prueba, ¿sí?, a la audiencia de juicio, y allí confronten esos peritos y fundamenten el contenido del mismo, para lo cual deben ser peritos con experticia, con conocimiento, con gran experiencia. Y solo si el juez no está de acuerdo con esos dos peritos, con esos informes, el juez puede designar un nuevo perito con la finalidad de tener los elementos más claros y precisos para que cuando llegue el momento de dictar sentencia lo haga sujeto a lo que consta, ¿verdad?, en ese informe, reconociendo los derechos bien del actor o bien del demandado. Y luego tenemos la inspección judicial, algo común que consta en el Código de Procedimiento Civil, una inspección judicial como una diligencia previa. Pero hoy hay una novedad. Quien solicita una inspección judicial como diligencia previa y recae sobre tal o cual juez, ese juez, al abocar esa diligencia previa, es el que ya se convierte en el juez titular del proceso que se tenga que presentar en lo posterior. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento, pues. Si ese juez fue el que conoció esa diligencia previa, él tiene que conocer el resto para poder emitir la sentencia en su momento oportuno. Llegamos a la carga de la prueba que consta en el artículo 180. La regla general es la libertad probatoria. ¿Qué queremos decir con ello cuando decimos que la regla general es la libertad probatoria? Eso quiere decir que quien afirma de un hecho, que quien afirma de un derecho, es el que tiene que probar, es el que tiene que probar. Si yo afirmo que Juan, que Pedro me deben $10,000, me deben $20,000, pues obviamente que yo tengo que probar que existe esa obligación y que me asiste el derecho de demandar para cobrar esa deuda o esa cantidad de dinero. Pero hay 3 excepciones en la carga de la prueba, 3 excepciones, y que quede claro, porque ayer por la mañana algún asambleísta trató de tergiversar, de confundir, porque probablemente ni siquiera leyó el proyecto, a pesar de que se lo envió antes del receso legislativo, hubo el tiempo necesario. ¿Y cuáles son las 3 excepciones de la carga de la prueba? En materia laboral corresponde al empleador. Al empleador le corresponde llevar a cabo la carga de la prueba. Ejemplo, si Pedro le acusa al empleador de que no le ha pagado la remuneración básica o no le ha pagado los beneficios de ley, será el empleador el que tenga que demostrar que sí lo hizo. Segundo caso, en materia de familia recae sobre la o el ascendiente obligado la carga de la prueba. Si alguien reclama la paternidad de un hijo o una hija, será esa persona al que se le acusa el que tenga que probar que no es el padre o que no es la madre. Y finalmente, en la materia ambiental, sobre el gestor de la actividad o el demandado, es el encargado de presentar la prueba, es decir, al que se le acusa haber vulnerado un derecho en contra de la naturaleza o en contra del medio ambiente. La prueba testimonial, que está desarrollada en el artículo 185, allí estamos estableciendo las reglas generales para el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hoy en los actuales momentos, ¿qué es lo que se hace? En un escrito se presenta al juez pidiendo que se señale fecha y hora
para que comparezca Juan, Pedro, Teresa, María y rindan la declaración de acuerdo al siguiente interrogatorio. Diga si es verdad que conoce a fulano de tal, diga si es verdad que me debe fulano de tal, diga si es verdad que no le debo, diga si es verdad que yo no soy el padre de esa niña. Es decir, con preguntas ya preestablecidas. Y más allá, las partes van al juzgado, piden el expediente en pretexto de revisar, sacan copias del pliego de preguntas y luego le preparan a su testigo. Y el testigo ya sabe qué es lo que tiene que declarar, qué es lo que tiene que decir. Eso no es justicia. Es por ello que ahora estamos determinando las reglas de una manera clara para el interrogatorio y contrainterrogatorio, que se lo practicará en vivo y en directo en la audiencia de prueba, en la audiencia de juicio, ante el juez, ante los peritos, y allí habrá el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Asimismo se regula las objeciones, ¿sí?, en relación a las preguntas, ¿sí? Se instaura la declaración de parte. ¿Qué quiere decir la declaración de parte? Lo que ahora conocemos como confesión judicial. ¿Por qué lo ponemos como declaración de parte? Porque de acuerdo al sistema oral que manda la Constitución, ahora las partes procesales, actor o demandado, por su propia voluntad, podrán ser oídas dentro del proceso de una forma no restrictiva. Actualmente, el actor o el demandado con el Código de Procedimiento Civil, solo si le conviene, le llama confesión judicial al actor. Solo si le conviene, le llama a confesión judicial al demandado. Hoy no. Hoy las partes podrán rendir una declaración de parte para hacer valer sus derechos y explicarle al juez los motivos de su demanda, los motivos de su acción, o el demandado para decirle: señor juez, no es cierto lo que el actor está señalando, yo no le debo, o yo no he incumplido con lo que él me está acusando. Luego tenemos la prueba para mejor resolver en el artículo 179, y también se decía ayer que se está vulnerando los derechos de los trabajadores, que hay una regresión de derechos. ¡Qué falso! ¡Qué absurdo! ¡Qué mentira! Con la finalidad de evitar que el juez o la jueza se convierta en juez y parte, la prueba para mejor resolver únicamente se practicará o se podrá practicar de oficio en dos casos concretos. En dos casos es que el juez tiene la facultad de pedir prueba de oficio. En el primero, cuando se vean inmersos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque precisamente hay que garantizar esos derechos de esos grupos vulnerables, en lo que tiene que ver a alimentos, en lo que tiene que ver a tenencia, en lo que tiene que ver a paternidad, a maternidad, sí. Y en el segundo caso, en materia laboral, sí, se está garantizando los derechos de los trabajadores. Cuando el juez no tenga la certeza, no tenga el convencimiento de las pruebas que han presentado las partes, para mejor resolver de oficio, puede pedir que se practiquen pruebas y de esa manera garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Yo les invito a que veamos un video muy corto de lo que será el interrogatorio y contrainterrogatorio, y allí se verá la calidad del abogado, la preparación, ahí se verá la verdadera oralidad, ahí se verá si ese abogado sabe, no sabe, está o no está preparado. Por favor, el video. Mi padre es un hombre bueno. Es un hombre dispuesto a ponerse en peligro, enfrentándose a la injusticia. Yo lo sé, señoría. Y antes de que termine este juicio, lo demostraré. Gracias. Llame a su primer testigo, señor Burke. Estamos escuchando al asambleísta Mauro Andino, ponente del informe relacionado con el proyecto de Código Orgánico General de Procesos en lo que tiene que ver con el contenido del libro número 3. Este momento ha pedido que se exhiba un video en el cual se recoge cómo los juicios se tendrían que desarrollar mediante la oralidad. Recordemos que una de las virtudes que se está destacando respecto de este proyecto de Código Orgánico General de Procesos es que sea la oralidad
la que reemplace al papel y con ello también aliviar el número de pasos que se tiene que dar para la solución de un juicio en materia civil. De 80 a 4 es lo que se anhela reducir precisamente ese número de pasos. Este video se está exhibiendo este momento como parte de la ponencia del asambleísta Mauro Andino. Sigamos escuchando para quienes siguen esta transmisión por la radio y sigámoslo viendo para quienes hacen el seguimiento de esta sesión a través de la televisión legislativa. La prueba 1 de la acusación no es un carné de la sección especial, es una fotocopia de un carné de la sección especial. Se acepta. Realicé un examen exhaustivo de la fotocopia que me dieron para determinar si había sufrido cualquier tipo de alteración. ¿Qué métodos utilizó? Estudié el documento con microscopio estereoscópico para determinar el tono del fondo. También hice un estudio fotográfico y caligráfico utilizando todos los métodos científicos aceptados. ¿Y a qué conclusión llegó, señor Nathanson? La prueba es auténtica, en mi opinión. Su testigo. Señor Nathanson, al decir estudio fotográfico, se refiere al estudio fotográfico de una fotocopia, ¿no es así? Sí. Señoría, ¿puedo aproximarme al testigo? Sí. Que la prueba número 1 de la acusación fuera una fotocopia y no el documento original, ¿le significó algún problema? No consideré un impedimento que fuera fotocopia. ¿Pero hubiera estado más seguro de sus conclusiones de haber podido examinar el documento original? Estoy seguro de mis conclusiones sin él. Señor Nathanson, cuando se analiza una fotocopia para autentificar un documento, ¿se puede estudiar la textura del documento original? Una fotocopia examinada al microscopio revelaría cualquier alteración del papel. ¿Se puede autentificar la edad del papel con una fotocopia? Indirectamente, sí. ¿Indirectamente? Sí. Pero la única forma de autentificarlo directamente es teniendo la documentación original. Sí. Entonces, señor Nathanson, sus conclusiones de hoy no son definitivas, ¿verdad? En mi opinión lo son. ¿En su opinión? Sí. Señor Nathanson, ¿usted es judío? Protesto, señoría. La religión del testigo no viene al caso. Señoría, se relaciona con su objetividad como testigo. Ha declarado que estaba dando una opinión. Ha expuesto conclusiones basadas en 30 años de experiencia en el Departamento de Justicia, señoría. Denegada. Conteste a la pregunta. Soy cuáquero, pero soy judío por parte de padre. Sí, señor. No hay más preguntas, señoría. Señor Burke. No hay más preguntas, señoría. Se levanta la sesión hasta mañana. Miren, continuar escuchando la explicación dentro de esta ponencia del asambleísta Mauro Andino. Queda un minuto, señor asambleísta. De ese interrogatorio y de ese contrainterrogatorio, de las objeciones que se pueden hacer en una audiencia. Así será como se lleve a cabo la oralidad en el momento en que entre en vigencia este Código Orgánico General de Procesos. Para ir culminando, señora presidenta, hablamos también de las costas y multas. Se crea este título con el objeto de determinar las reglas generales. Se trata de sancionar a quien litiga de forma abusiva con deslealtad procesal. El monto de las costas será establecido por el Consejo de la Judicatura. Se condenará también en costas cuando no vayan o no asistan a las audiencias por incomparecencia, cuando el recurso sea desierto o rechazado, porque se está gastando injustamente los recursos del Estado, el personal y todo lo demás, cuando un recurso sea inadmitido o cuando el recurso sea negado, infundada la demanda con medida cautelar, como también el desistimiento. Y finalmente, las multas. La o el juzgador, además de condenar en costas, podrá imponer una multa de 5 a 20 salarios básicos bonificados a la parte condenada, al defensor por actuar con abuso, temeridad, mala fe o deslealtad procesal, al que interpuso un recurso sin fundamento, multa entre 1 y 5 salarios básicos bonificados, y la demanda infundada asegurada con medida cautelar, una multa entre 5 y 50 salarios básicos bonificados para quien la solicitó. Así está, señora presidenta, los cambios que se han recogido, que se han incorporado en el informe para segundo debate en el libro tercero. Yo aspiro y espero que hoy en esta mañana y en esta tarde, pues hagan observaciones, hagan propuestas, sí, pero propositivas, técnicas, revisando previamente el proyecto en su integridad,
porque no se lo puede leer a medias, no se lo puede leer parcialmente un artículo, porque ahí viene a desnaturalizarse el contenido de este proyecto. Hagamos que la justicia sea una verdadera justicia, compañeros y compañeros, por el bien de los usuarios de la Administración de Justicia y por el bien de este país que quiere un cambio radical. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias.